Veamos el teorema de Rolle. Dice, sea f una función continua en el intervalo cerrado AB. Recordemos que primero se dan las condiciones. Necesito una función continua en el intervalo cerrado AB. La otra condición, que sea derivable en el intervalo abierto AB. Y además, una tercera condición, que f de A sea igual a f de B. Es decir, las imágenes de los extremos tienen que ser iguales. Si esas tres condiciones se cumplen, entonces existe un punto C perteneciente al intervalo abierto AB, tal que la derivada en ese punto me dé 0. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a analizarlo gráficamente. Es muy sencillo. Tenemos una curva, ¿no es cierto?, que es continua. Es derivable, por lo que estamos observando, y tenemos dos puntos cuyas imágenes son iguales. Observemos, tenemos el punto A, que está en este punto, ¿no? Está aquí. Su imagen es f de A. Y luego tenemos este otro punto correspondiente a la función, que es el punto B, cuya imagen también es igual, ¿no es cierto? Entonces, f de A es igual a f de B. Entonces, cumple con las tres condiciones. Veamos qué quiere decir. Rolle nos dice que si estas tres condiciones se cumplen, va a haber un valor dentro de este intervalo, ¿sí?, en cualquier momento del intervalo, en el que la derivada de la función en ese punto dé 0. Y recordemos, la derivada de una función en un punto significaba geométricamente la pendiente de la recta tangente en ese punto, es decir, la inclinación que va a tener la recta tangente en ese punto. Y si me dice que la derivada me va a dar 0, significa que la pendiente es 0, es decir, la inclinación es horizontal, no es ni hacia arriba ni hacia abajo, horizontal, constante. ¿Y cuándo sucede eso en una curva? En dos situaciones. Una es cuando la función tiene un máximo, es decir, como acá, que la función crece, llega a un punto y luego empieza a decrecer, o cuando la función tiene un mínimo, decrece, llega a un punto y luego crece. En esos puntos, la pendiente es 0, ¿sí? Entonces, lo que nos dice es que, dadas estas condiciones, siempre va a haber o un máximo o un mínimo, por lo tanto, va a haber un punto dentro de ese intervalo donde la pendiente dé 0. Veamos un ejemplo. Tenemos esta función y tenemos que analizar si se cumple el teorema de Rolle en el intervalo cerrado menos 3, 3. Entonces, para ver si se cumple el teorema de Rolle, tenemos que analizar si se cumplen las tres condiciones. Si estas se cumplen, significa que sí o sí va a haber o un máximo o un mínimo, ¿verdad? Empecemos.